Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Nunca pensé que algo tan banal como Snapchat podría darme tanto miedo. Todo empezó una noche cualquiera, en el cuarto piso de la residencia universitaria. Eran casi las 2 de la madrugada y estaba aburrido, revisando historias y respondiendo snaps sin demasiado interés. De repente me apareció una solicitud de amistad de alguien llamado Leo23EU. No tenía amigos en común, pero su perfil mostraba una foto borrosa de un chico joven, con una capucha gris y una expresión extraña, casi como si me mirara directamente. Acepté por pura curiosidad. A los pocos minutos me llegó su primer snap. Era una foto tomada desde un pasillo. El mismo pasillo de mi residencia. Reconocí las puertas, las luces parpadeantes, incluso el viejo extintor rojo al fondo. Pensé que era una broma. Le respondí con un emoji de risa y escribí: "Buen intento, bro. ¿Quién eres?". No respondió, pero unos segundos después otro snap. Esta vez era la misma foto, pero más cerca de mi puerta. La imagen estaba algo movida, como si la hubiese tomado mientras caminaba. Sentí un escalofrío. Abrí la puerta y miré al pasillo. Vacío, silencioso, solo el zumbido del fluorescente. Volví a mi habitación y grabé un video para mis amigos contándoles lo que pasaba, pero antes de enviarlo, recibí un nuevo snap. Esta vez era un video corto de apenas 3 segundos. Se veía mi puerta desde afuera, y luego una sombra que se movía rápido hacia la cámara. Salté de la silla, el corazón golpeándome el pecho. Abrí de nuevo la puerta, pero no había nadie. Decidí que debía estar siendo víctima de alguna broma pesada. Tal vez alguien de mi piso había conseguido mi usuario y estaba jugando conmigo. Cerré con llave y me puse los auriculares para distraerme, pero a los pocos minutos vibró mi teléfono. Un nuevo mensaje. ¿Por qué abriste la puerta? Me quedé paralizado. No era un snap, era un mensaje directo dentro del chat de Snapchat. Le respondí con las manos temblando. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes eso? La respuesta llegó al instante. Porque te vi. Revisé la cuenta. Sin publicaciones, sin ubicación, sin amigos. Intenté bloquearlo, pero la app se trabó. Al reiniciarla, el usuario ya no existía. Todo desapareció como si nunca hubiese estado ahí. Esa noche no dormí. Lo peor llegó al día siguiente, cuando revisé las grabaciones de seguridad de la residencia. Un amigo del personal me las mostró de forma ilegal. En el minuto exacto en que recibí los snaps, se veía a alguien caminando por el pasillo. Llevaba una sudadera gris con capucha, pero su rostro estaba completamente cubierto. Y justo antes de desaparecer del cuadro, giró hacia la cámara. Lo más aterrador fue que, durante un segundo, su rostro parecía ser el mío. No pude concentrarme en nada durante los días siguientes. Cada vez que abría Snapchat sentía una presión en el pecho, una ansiedad que me hacía revisar la cámara frontal constantemente, como si esperara que algo apareciera detrás de mí. Decidí contarle todo a mi amigo Sergio, mi compañero de cuarto. Al principio se rió, pero cuando le mostré los mensajes y los videos, su cara cambió. «Tío, eso no puede ser real. Alguien te está hackeando o algo», dijo intentando sonar tranquilo, aunque noté que también estaba nervioso. Esa misma noche, mientras hablábamos del tema, me llegó una notificación. Pensé que era un mensaje de Sergio, pero era de Snapchat otra vez. Un nuevo usuario me había agregado, Leo23. El mismo nombre, el mismo perfil, todo igual. Sergio lo vio conmigo. «Bloquéalo ya», me dijo. «No puedo. Si lo bloqueo van a hacer otra cuenta, ya lo verás». Antes de que pudiera hacer algo, llegó un snap. Lo abrimos juntos. Era una foto mía tomada desde atrás, sentado en el escritorio. Justo en ese momento, incluso se veía a Sergio mirándome, congelado por el flash. Los dos saltamos del asiento, revisamos el cuarto de arriba a abajo, debajo de la cama, detrás de las cortinas, incluso el armario. Nada. Cerramos con llave y empujamos un mueble contra la puerta.
Pero los snaps no pararon, uno tras otro. Mostraban ángulos de nuestra habitación que no eran posibles. Desde el techo, desde el pasillo, incluso desde dentro del armario. En uno de los últimos la cámara apuntaba al espejo del baño, y al fondo, apenas visible, había una silueta gris con la capucha puesta, observándonos. Decidimos irnos. Bajamos a recepción, pero no había nadie. El guardia de noche, Oscar, no estaba en su puesto, aunque su café seguía caliente sobre el mostrador. La puerta de salida estaba cerrada con cadena. No era normal. Nunca la cerraban así. Mientras intentábamos forzarla, mi móvil vibró de nuevo. Era otro snap. Lo abrí con la respiración entrecortada. Mostraba una foto tomada desde la recepción, desde justo detrás de nosotros. Sergio me arrebató el teléfono y gritó: «¡Eso no puede ser! ¡Mira, somos nosotros!». Giramos al mismo tiempo. Nada, solo el pasillo oscuro, las cámaras de seguridad parpadeando. Corrimos escaleras arriba y nos encerramos en la habitación. Intentamos llamar a la policía, pero no había cobertura. Sergio insistió en apagar los teléfonos por si lo estaban rastreando. Yo no quería. Parte de mí necesitaba saber qué estaba pasando. Pasaron unos minutos en silencio absoluto. El único sonido era nuestra respiración agitada. Entonces la pantalla del móvil se encendió sola, sin tocarla. El logo de Snapchat apareció, y automáticamente se abrió la cámara. Al principio solo mostraba mi cara, temblorosa, ojerosa, pero después un movimiento detrás de mí. Sergio sonreía. Solo que Sergio estaba frente a mí, giré despacio. El aire se volvió helado. La puerta estaba abierta, el mueble desplazado, y justo al fondo del pasillo, alguien con una capucha gris nos miraba, inmóvil, como si esperara que diéramos un paso más. No sé cómo seguimos allí. Cualquier persona cuerda habría salido corriendo. Pero el miedo no siempre te hace actuar con lógica. A veces te paraliza, te ancla. Sergio y yo nos quedamos mirando el pasillo en silencio, sin atrevernos a movernos. La figura con la capucha gris seguía inmóvil, a unos 10 metros, como si esperara algo. No se veía su rostro, solo una sombra. «Cierra la puerta», susurró Sergio. No me moví. El tipo dio un paso hacia adelante. Otro. El sonido de sus zapatos contra el suelo del pasillo era suave, lento, medido. Cerré la puerta de golpe y empujé el mueble otra vez contra ella. Escuchamos un golpe y luego otro más fuerte. Algo estaba intentando entrar. «Llama a la policía», gritó Sergio. Intenté marcar, pero el móvil seguía sin señal. Aún así, grabé un video con la cámara. No sé por qué, tal vez para dejar prueba de lo que pasara. En la grabación se oían los golpes y una respiración profunda justo al otro lado de la puerta. De pronto, todo se detuvo. Silencio absoluto. Ni un ruido, ni un paso. Solo el zumbido del fluorescente del techo. ¿Se ha ido?, preguntó Sergio. No tuve tiempo de responder. El sonido de una notificación me hizo saltar. Un nuevo snap. Con las manos temblorosas lo abrí. Era un video corto, grabado con la cámara trasera de mi móvil. Mostraba la puerta de nuestra habitación desde dentro y luego la cámara giraba. Enfocándome a mí, el teléfono se me cayó. No entendía nada. ¿Cómo podía ser que el video estuviera grabado desde mi propio móvil si yo lo tenía en las manos? Sergio lo recogió y revisó la galería. No había ningún video guardado. Nada. Decidimos salir. No soportábamos más ese encierro. Cogimos nuestras mochilas y bajamos las escaleras. El edificio estaba desierto, pero todas las puertas de las habitaciones tenían marcas de manos, como si alguien las hubiera tocado con guantes mojados. Cuando por fin llegamos al vestíbulo, la cadena de la puerta ya no estaba. Salimos corriendo hacia la calle. La noche era fría y húmeda. Y lo primero que hicimos fue llamar a la policía desde fuera. Esta vez sí entró la llamada. Nos dijeron que un coche patrulla pasaría en unos minutos. Esperamos frente al edificio, sin hablar. Sergio estaba pálido, con los ojos perdidos. «Mira», dijo de repente, señalando su teléfono. En la pantalla, una nueva notificación de Snapchat. «One new message from Leo 23X». El mensaje decía: «Ya no corras. Estoy contigo». Me miró horrorizado y antes de que pudiera reaccionar, su móvil vibró otra vez. Era un snap. Lo abrió. Su expresión cambió. Se le cayó el teléfono al suelo. En la pantalla se veía a Sergio, sentado en el bordillo de la calle, exactamente donde estábamos.
pero con los ojos cerrados y la cabeza ladeada, como si estuviera muerto. Intenté cerrar la app, pero justo en ese momento, escuchamos el sonido de un motor. Un coche de policía se acercaba. Corrí hacia ellos gritando, pidiendo ayuda. Cuando volví la vista atrás, Sergio ya no estaba. Su mochila seguía en el suelo. Los agentes registraron todo el edificio. No había nadie más, ni rastro de Sergio, ni huellas, ni cámaras que funcionaran. Todo se había apagado en el mismo instante en que salimos. Al día siguiente, su cuenta de Snapchat fue eliminada. Ninguno de sus contactos volvió a ver actividad alguna. Y cada vez que intento abrir la app, me aparece una sugerencia de amistad nueva con el mismo nombre, Leo23. Pero ahora la foto de perfil soy yo. Han pasado 3 meses desde aquella noche, y todavía me despierto con la sensación de que alguien me observa a través de la cámara del móvil. La policía cerró el caso de Sergio como desaparición voluntaria, pero nadie que lo conociera lo creyó. Su familia me llamó 1000 veces, y aunque intenté contarles lo que pasó, se notaba que pensaban que estaba inventando algo por culpa del trauma. No los culpo, ni yo mismo estoy seguro de lo que vi. Intenté borrar Snapchat, pero no pude. Cada vez que reinstalo el sistema del móvil, la aplicación vuelve a aparecer. Sin iconos, sin nombre, solo un círculo amarillo en blanco, como si fuera un archivo corrupto. Una noche, mientras trataba de dormir, el teléfono vibró. Sin tocarlo, la cámara frontal se encendió. Yo estaba ahí, medio dormido, con el rostro iluminado por la pantalla, y justo detrás, en la oscuridad de mi cuarto, una figura borrosa con capucha gris. Tiré el móvil al suelo y lo rompí. Me compré uno nuevo y no instalé ninguna red social, pero el primer día que lo encendí, al conectarlo al Wi-Fi, apareció una notificación. Te ha agregado Leo23X. Decidí investigar. Me obsesioné. Descubrí que en 2017, un estudiante de otra universidad cercana había desaparecido en circunstancias muy parecidas. Antes de desaparecer, publicó en Twitter algo que ahora me eriza la piel. Alguien me está mandando snaps desde mi pasillo. Dice que soy yo. Su nombre era Leonardo, 23 años. El mismo nombre que el usuario. Seguí tirando del hilo. Su habitación fue la 412, la misma que yo ocupaba antes de mudarme. Según los informes, nadie volvió a quedarse allí después de su desaparición. Los pocos que lo intentaron reportaron problemas eléctricos y sensación de ser observados. Hace una semana, me armé de valor y regresé a la residencia. Estaba cerrada por reformas, pero logré colarme. La habitación 412 seguía igual. Muebles viejos, polvo, olor a humedad. Encendí el móvil y abrí la cámara. Nada extraño, hasta que giré hacia el espejo. En el reflejo no estaba solo. Detrás de mí, un chico de mi edad con una sudadera gris capucha puesta. Su rostro era idéntico al mío, y entonces escuché el sonido familiar. Clic. El ruido del obturador de Snapchat. La pantalla del teléfono se iluminó sola, mostrando una nueva historia publicada desde mi cuenta. Nos vimos por fin. Salí corriendo, sin mirar atrás. Desde entonces, mi nueva cuenta se llena cada noche de publicaciones automáticas. Fotos de pasillos vacíos, puertas entreabiertas, sombras borrosas. Y en cada una, hay algo que siempre se repite. Una figura gris a lo lejos acercándose poco a poco a la cámara. Anoche, la foto fue distinta. Era una selfie, yo dormido en mi cama, y en el fondo alguien me sujetaba el teléfono. Trabajo como moderador de contenido para una empresa de marketing digital. Paso horas frente a la pantalla revisando publicaciones, mensajes, videos. Mi jornada termina a las 3 de la mañana, así que mi vida social se resume a dormir de día y trabajar de noche. Todo cambió una madrugada cuando recibí una notificación en Snapchat. Me habían agregado a un grupo llamado 317 AM. Había solo 3 miembros. Ninguno de mis contactos. Las fotos de perfil eran oscuras, sin rostros. Pensé que era spam, hasta que el chat comenzó a llenarse de mensajes. Faltas tú. Apúrate. Quedan 10 minutos. Me reí pensando que era una broma de compañeros del trabajo, pero al mirar la hora eran exactamente las 3:07 AM, 10 minutos antes de las 3:17. El chat seguía activo.
Uno de los usuarios, Marta Real, envió una foto. Un reloj de cocina marcando las 3:17, con una sombra humana reflejada en el microondas. Entonces el tercero del grupo, Lost, envió un video. Se veía una habitación iluminada solo por la pantalla del móvil. La cámara giró y mostró a alguien durmiendo en una cama. Era yo. Me quedé congelado. El video era corto, apenas 3 segundos, pero se veía con claridad mi habitación, mi cama y yo durmiendo boca arriba, exactamente con la misma camiseta que llevaba puesta esa noche. No podía ser una coincidencia. Revisé cada rincón del cuarto, el pasillo, el baño. No había nadie, ni una cámara escondida, nada fuera de lugar. Intenté volver al chat del grupo, pero el video había desaparecido. Solo quedaba un nuevo mensaje. Te dijimos que faltabas tú. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Tomé una captura de pantalla y la mandé a mi compañero de trabajo, Luis, que también hacía turno nocturno. Le conté todo y me respondió casi al instante: no abras nada más. Pásame el nombre del grupo. Lo hice. Minutos después me escribió: no lo encuentro. No existe ningún grupo con ese nombre. Pensé que era un fallo de la app, pero justo en ese momento apareció una nueva notificación. Marta Real ha subido una historia. La abrí. Era una foto borrosa de una calle vacía, mojada por la lluvia. En el centro, se veía la silueta de una persona con la cabeza gacha. Deslicé hacia arriba para ver el texto. Te estoy viendo, corrí hacia la ventana. Mi calle estaba igual, húmeda, desierta, iluminada por la farola del final. Hasta que noté algo, una figura quieta justo debajo de la luz. No se movía, solo estaba allí mirando hacia mi edificio. Apagué las luces y cerré las cortinas. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Y si alguien me había hackeado? ¿Y si había cámaras ocultas? Revisé el router, la laptop, todo. No encontré nada. A las 3:17 exactas, el teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje en el grupo. Bienvenido. El chat se llenó de mensajes automáticos, como si los otros 2 usuarios estuvieran escribiendo a la vez. Frases sin sentido. Mira por la cámara frontal. No te escondas. Ya te grabamos. Abrí Snapchat sin pensar. La cámara frontal se activó automáticamente. En el reflejo de mis propios ojos se veía algo detrás de mí. Giré tan rápido que me golpeé con el escritorio. Nadie. Pero la puerta del cuarto estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Con la mano temblorosa, envié un snap al grupo, una foto del pasillo vacío. Segundos después me llegó una respuesta. Era la misma imagen, pero con una diferencia. Había una persona al fondo, de espaldas. Y debajo, una frase escrita con el filtro de texto blanco. Ya no estás solo. Lancé el teléfono sobre la cama y me encerré en el baño. Oía mis propios pasos en la cabeza, el pulso en las sienes. De repente una vibración más. Otro video. Lo abrí sin pensarlo. La cámara se movía lentamente por un pasillo. El mismo pasillo que conducía a mi baño. El video se detuvo frente a la puerta y una voz susurró algo apenas audible. Abre. Me quedé en silencio total. Del otro lado escuché 3 golpes suaves, uno tras otro, espaciados. Top, top, top. Y entonces, desde dentro de Snapchat, la notificación final. 3:17. Es tu turno. La hora exacta en la que el grupo siempre se activaba. Los 3 golpes contra la puerta del baño retumbaron en el silencio del apartamento. No quise moverme, ni siquiera respirar. Me quedé sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la bañera y el teléfono temblando entre mis manos. En la pantalla seguía abierta la conversación del grupo, pero ya no aparecían mensajes. Solo un icono, el símbolo de grabación, el punto rojo parpadeando. No estaba grabando yo. Ellos lo estaban haciendo. Intenté cerrar la aplicación, pero la pantalla se congeló. Y entonces, sin que tocara nada, la cámara trasera se activó. Apuntaba hacia la puerta del baño. Al principio, solo se veía la madera vieja y las sombras de las luces del pasillo filtrándose por la rendija inferior. Luego, lentamente, una sombra se detuvo frente a la puerta. Me levanté de golpe, apagué el teléfono y lo lancé al lavabo. Quedé en oscuridad total, con el corazón golpeando tan fuerte que escuchaba mis propios latidos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que reuní el valor para abrir. Cuando lo hice, el pasillo estaba vacío. Eran las 3:25.
Salí despacio mirando hacia todos lados. En el suelo, junto a la entrada del apartamento, había algo que antes no estaba. Una foto impresa, Polaroid, vieja. En ella se veía mi cama, con mi cuerpo acostado y alguien de pie al lado, con el móvil apuntando hacia mí. La misma escena del video. No podía más. Agarré las llaves, el portátil, y salí del edificio. Fui directo a la oficina, donde aún quedaba un guardia de seguridad nocturno. Le pedí que revisara las cámaras de los pasillos del complejo donde vivo. Tardó unos minutos en acceder, pero cuando lo hizo, me miró con una expresión rara. No hay grabaciones desde la 1 de la mañana, me dijo. El sistema se reinició solo. Le conté lo del grupo, los mensajes, las fotos. Me escuchó en silencio, con cara de no creerme. Le pedí que mirara en su propio Snapchat si podía encontrar 3:17 AM. Buscó. Nada. Pero cuando volvió a mirar su pantalla, tenía una nueva notificación. Te ha agregado 3:17 AM. Se nos heló la sangre. El guardia intentó abrir la AP, pero se cerró sola. La luz del pasillo titiló, 1, 2 veces, y cuando volvió a la normalidad el guardia no estaba. Ni un sonido, ni un paso. Desaparecido. Dejé el teléfono en su escritorio y salí corriendo hacia la calle. Eran las 3:39. No había nadie afuera, ni un coche, ni un ruido. Cuando por fin llegué a la avenida principal, me detuve a revisar si el grupo seguía activo. Sí, pero ahora tenía solo un integrante, yo. El chat estaba lleno de fotos recientes, subidas por Marta Real. En todas se veía la calle por la que acababa de pasar. Una secuencia, desde lejos, luego más cerca, hasta que la última mostraba la parte trasera de mi cabeza. En ese instante, una notificación nueva. Lost ha agregado una historia. La abrí. Era un video grabado desde arriba, probablemente desde un edificio cercano. Se me veía corriendo por la calle, girando en cada esquina, mirando hacia atrás. Al final del clip, la cámara se acercaba a la ventana de mi apartamento. Dentro había una figura observando hacia la calle. Yo ya no vivía allí, y lo peor, esa figura no era yo. Desde aquella noche, mi vida se convirtió en una vigilia interminable. Dejé el trabajo, cambié de teléfono, de número, de ciudad. Pensé que alejarme bastaría, pero Snapchat me siguió a donde fuera. Ni siquiera tenía la aplicación instalada. Y aún así, cada madrugada, exactamente a las 3:17, mi nuevo teléfono vibraba. Siempre el mismo mensaje. Nuevo mensaje del grupo 3:17 AM. El dispositivo se encendía solo y la cámara frontal se abría, como si alguien más la controlara. La primera vez que sucedió, la cámara grabó apenas un segundo. Mi cara, pálida, ojerosa, y detrás, en el reflejo del cristal de la ventana, 3 siluetas quietas observándome desde afuera. Empecé a grabar todo, a dejar el móvil apuntando a la puerta por las noches. Una madrugada, al revisar las grabaciones, descubrí algo espeluznante. Justo a las 3:17, la pantalla del móvil se iluminaba y una notificación aparecía. Pero la cámara captaba una figura que salía de la oscuridad, se acercaba al teléfono y escribía algo en él. Cuando la figura se alejaba, el mensaje ya estaba enviado. El texto decía, «Tu turno». Cada día intentaba borrar las grabaciones, pero volvían a aparecer. Cada video, cada foto estaba duplicado con una versión ligeramente distinta, en la que la figura se acercaba un poco más. Era como si cada noche se grabara una nueva toma de algo que ya había pasado. Una madrugada, harto del miedo, decidí quedarme despierto hasta las 3:17, con la cámara del teléfono encendida. Coloqué una silla frente a la ventana, el móvil grabando en directo. Cuando el reloj marcó la hora exacta, la pantalla se iluminó sola y el chat del grupo se abrió. Solo un usuario estaba activo. Call Lost. El chat se llenó de mensajes. Ya está todo listo. Solo falta grabar el final. Y entonces apareció un video en vivo. Se veía mi habitación desde fuera, grabada a través de la ventana. La cámara se acercaba lentamente. Y en la transmisión, yo podía verme a mí mismo, sentado frente al teléfono, observando la pantalla. Era un bucle infinito, yo viéndome a mí mismo. El video cambió de ángulo. Ahora mostraba la parte trasera de mi cabeza en tiempo real. Giré de inmediato. Detrás de mí, el reflejo del monitor iluminó 3 rostros.
No eran figuras borrosas esta vez. Eran ellos, Marta Real y Miami Lost y un tercero. Con mi propio rostro. Todo se volvió negro. Desperté al amanecer en la silla con el móvil apagado. Intenté encenderlo, pero la batería estaba agotada. Cuando por fin logré cargarlo, la pantalla mostraba un único mensaje nuevo. Video subido al grupo 3:17 AM. Entré. Había una sola publicación. El título, Último integrante. Era un video mío, grabado desde fuera, caminando hacia la ventana, sonriendo y apagando la luz. Desde entonces, cada noche, a las 3:17, mi cuenta de Snapchat sube una historia automática. En ella, se ve una habitación distinta, una persona distinta durmiendo, y al final de cada historia, antes de que la cámara se apague, se oye mi voz susurrando: "Bienvenido al grupo". Soy conductor de metro en Madrid desde hace 8 años. Mi horario es el de madrugada, el turno que nadie quiere. Las vías están vacías, las estaciones en penumbra y solo el ruido del vagón me hace compañía. Una noche, a eso de la 1, mientras el tren avanzaba por la línea 7, recibí una notificación en mi móvil personal. Era extraño, porque lo tenía en modo avión por protocolo. Sin embargo, en la pantalla apareció un aviso de Snapchat. Nuevo mensaje de contacto, desconocido. No lo abrí hasta llegar al siguiente andén, donde tuve unos minutos libres. Era un video corto, grabado en lo que parecía ser un túnel del metro. Se oía mi voz diciendo: "Próxima estación, Pueblo Nuevo". Pero ese video no podía existir, porque yo no había dicho eso aún. Al principio creí que era una coincidencia, algún compañero que había grabado mi voz durante un turno anterior. Pero el detalle que me dejó helado fue el fondo del video. No era cualquier túnel. Reconocí el número pintado en la pared, una marca que solo se ve en el tramo entre Pueblo Nuevo y Ascao, justo el que estaba recorriendo en ese momento. Era el mismo punto exacto en el que yo me encontraba. Miré el reloj, 1:03 AM. El video había sido enviado a las 1:02. Apagué el teléfono, intentando no darle importancia, pero cuando el tren entró al túnel, las luces parpadearon, 2 veces. En el panel de seguridad vi una sombra moverse entre los vagones, aunque no había pasajeros. Cogí la linterna y salí del compartimento de conducción. Caminé por el pasillo central del tren vacío, mi reflejo multiplicado en los cristales. Todo estaba en silencio, hasta que escuché el sonido de una notificación. Vibraba mi teléfono, guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué, otro mensaje. Un nuevo video. Esta vez la cámara mostraba mi tren desde el túnel, grabado desde fuera. El vehículo avanzaba lentamente y se veía a través de una pequeña rendija de mantenimiento. El video terminaba cuando el foco delantero iluminaba una figura humana parada frente a las vías. No logré ver el rostro, pero algo me dijo que esa persona me estaba mirando directamente. Volví corriendo a la cabina y cerré con llave. Encendí las cámaras de seguridad internas. En una de ellas, durante apenas un segundo, capté un movimiento en el último vagón. Una silueta gris, quieta, inmóvil, de pie junto a la puerta. Frené el tren. No podía seguir. Avancé con la linterna en mano hasta el último vagón, abriendo cada puerta con el corazón golpeando en mi pecho. No había nadie, pero el suelo estaba mojado, como si alguien hubiese caminado descalzo por allí. De repente las luces del vagón se apagaron, y en la oscuridad, escuché el clic del sonido de una cámara de móvil. El tren se detuvo por completo. El sistema marcaba un fallo eléctrico. No había señal, ni comunicación con la central, solo mi respiración y ese silencio opresivo que parece tragarse todo. Me senté tratando de calmarme, cuando el móvil volvió a vibrar. Lo encendí, otro snap. En esta ocasión, era una foto, una imagen borrosa tomada desde el interior del vagón, pero desde atrás de mi asiento. Yo estaba allí mirando el teléfono con la linterna en la mano, y detrás de mí, apenas visible en el reflejo de la ventana, una figura sin rostro. Escribí al remitente: ¿Quién eres? ¿Dónde estás? La respuesta llegó al instante. Estación siguiente. Tragué saliva. Revisé el panel de ruta. La siguiente estación era Ascao. Decidí continuar el trayecto.
El tren avanzó lentamente entre la oscuridad y el eco de los raíles, hasta que las luces del andén empezaron a verse a lo lejos. Pero cuando llegué no había nadie. Las puertas se abrieron y el sistema automático anunció con mi propia voz: próxima estación, Pueblo Nuevo. Solo que yo no había tocado el micrófono. Entonces, el teléfono vibró una vez más. Un nuevo video, grabado desde el andén vacío. Yo dentro del tren mirando hacia afuera, y justo detrás de mí, una sombra, quieta, casi pegada a mi cuello. Esa noche pedí relevo antes de terminar el recorrido. Dije que el tren tenía una avería eléctrica, pero en realidad no podía seguir. Sentía que alguien o algo estaba dentro conmigo. Dejé el convoy en la vía muerta y subí al andén, con el móvil todavía en la mano. No había cobertura, pero Snapchat seguía abierto. El último video se reproducía solo una y otra vez, hasta que el rostro borroso detrás de mí comenzó a definirse cada vez más en la pantalla, como si la imagen se reescribiera en tiempo real. La figura tenía la piel pálida, los ojos completamente negros, sin pupilas. Me di cuenta de que no respiraba ni parpadeaba, y entonces el video cambió. Ahora mostraba la cámara de mi móvil grabando hacia mí en directo, solo que yo no lo estaba grabando. Salí corriendo del andén hacia la salida de emergencia. Las puertas automáticas no respondían, y el silencio del túnel era tan denso que se oía el goteo del agua filtrándose desde arriba. Encendí la linterna del teléfono y avancé a pie por las vías. A medio camino entre Ascao y Pueblo Nuevo, el teléfono vibró de nuevo. Una foto, en ella se veía el túnel, el mismo en el que estaba caminando, pero con un detalle. Al fondo una sombra más alta que yo, inclinada, siguiéndome. Volví la cabeza tan rápido que casi tropecé. No había nadie, solo oscuridad. Seguí caminando hasta alcanzar una zona con una cámara de seguridad. En ese punto, conseguí contactar por radio con el control central. La operadora me dijo que me quedara quieto, que habían detectado actividad en mi tren aunque yo lo había abandonado. En las cámaras del convoy se veía una figura recorriendo los vagones vacíos. Le pedí que me describiera lo que veía. Silencio. Y después, con voz trémula, dijo: está parado en la cabina. Mirando a la cámara, se escuchó un grito y la comunicación se cortó. Mi teléfono vibró otra vez. Otro snap. Esta vez, un video grabado desde el interior del vagón. La cámara estaba fija sobre el asiento del conductor, enfocando el cristal delantero. En la reflexión del vidrio se veía a alguien sentado, en mi asiento. Y el detalle que me heló la sangre fue la voz del video. Próxima estación, Pueblo Nuevo. Era la mía. Pero no la estaba diciendo yo. Corrí sin mirar atrás. El eco de mis pasos resonando en el túnel como si alguien me imitara. Un paso detrás. Cada vez que me detenía, los pasos seguían un segundo más. Cuando llegué por fin al andén de Pueblo Nuevo, todo estaba apagado. Las luces, las máquinas expendedoras, incluso los letreros. La estación entera parecía muerta. Solo mi tren estaba allí, esperando con las puertas abiertas. Sabía que no debía entrar, pero lo hice. Quería ver si el sistema registraba algo. El interior olía a metal y humedad. En la cabina el micrófono estaba encendido, grabando. En la pantalla principal, el sistema mostraba una grabación en bucle. Era el video de seguridad de la cámara trasera. Se veía a mí entrando al tren, solo que la grabación seguía reproduciéndose y el yo del video seguía avanzando, aunque yo ya estaba quieto. Cuando el otro yo se giró hacia la cámara, supe que tenía que salir de allí. Pero no me dio tiempo. La puerta se cerró de golpe, el tren arrancó, y las luces se apagaron una a una. En la oscuridad, el móvil vibró una última vez. Un mensaje: ya no conduzcas más, te reemplazamos. Nunca olvidaré esa sensación. El tren moviéndose solo, sin control, sin nadie más a bordo. Las luces parpadeaban como si algo respirara dentro del vagón, y el zumbido eléctrico se mezclaba con un murmullo bajo, como si cientos de voces susurraran mi nombre desde las paredes. Intenté frenar el convoy, pero los mandos no respondían. El sistema marcaba una ruta inexistente con destino. Estación 0. No existe ninguna estación con ese nombre. A medida que avanzábamos, las señales laterales desaparecían. No había más luces ni carteles, solo la oscuridad del túnel.
Abrí Snapchat, buscando algún tipo de explicación. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje sin remitente. Solo un texto en blanco sobre fondo negro. Línea 7 no termina donde crees. Luego otro snap. Una foto. El vagón vacío. Las puertas abiertas. Y en el suelo mi gorra de conductor. Grité. Golpeé las ventanas. Traté de romper la puerta de la cabina, pero era como si el tren se hubiera cerrado sobre sí mismo. El móvil vibró de nuevo. Esta vez, una transmisión en directo. Me vi a mí mismo, sentado frente al tablero de mandos, los ojos hundidos, el rostro inexpresivo, las manos quietas sobre los controles, pero yo estaba de pie. El yo del video giró lentamente hacia la cámara y sonrió. Las luces se apagaron del todo. El tren se detuvo con un chirrido seco. Cuando las puertas se abrieron, frente a mí no había andén sino un túnel más estrecho, con paredes húmedas y números escritos a mano. 1, 2, 3. Caminé unos metros temblando, hasta que escuché el eco de pasos detrás de mí. No eran míos. Volví la vista. Una figura con mi uniforme, mi gorra y mi teléfono en la mano me miraba fijamente. Entonces la voz del sistema automático anunció: Estación 0, fin de trayecto. Desperté horas después en el depósito, sobre uno de los bancos del tren. El móvil estaba encendido mostrando la aplicación abierta. Una historia nueva, subida desde mi cuenta. En el video, el tren avanzaba sin conductor por un túnel oscuro. En los comentarios varios usuarios escribían cosas como: ¿qué línea es esa? Parece real. ¿Dónde está ese sitio? Intenté borrarlo, pero la historia no aparecía en mi perfil. Solo podía verla yo. Y cada noche a la misma hora, una nueva publicación se sube sola. Videos del tren recorriendo túneles que no reconozco, estaciones sin nombre, y una voz que repite una sola frase: próxima estación, Pueblo Nuevo. Nadie volvió a asignarme turnos nocturnos, pero a veces, cuando otro conductor hace la línea 7, el sistema de comunicaciones registra una transmisión sin origen, desde una cuenta desconocida. La voz suena débil, distorsionada. Dicen que repite mi nombre. Soy enfermera en un hospital pequeño de Valencia. Trabajo de noche y suelo quedarme hasta tarde. Así que uso Snapchat para hablar con mis amigas y sentirme acompañada. Una madrugada, después de un turno largo, me llegó una solicitud de amistad de alguien llamado Jorge Snap 92. Me pareció familiar. Teníamos varios amigos en común, todos del hospital. Acepté. A los pocos minutos, me llegó un mensaje: qué raro verte sola en urgencias. Pensé que era una broma, pero cuando abrí el mapa de Snap, me quedé helada. Su punto azul estaba justo encima del mío, exactamente en la misma ubicación. Era imposible. En el hospital a esa hora solo estábamos 3 personas: el guardia de seguridad, un celador y yo. Revisé la lista de personal. No había ningún Jorge trabajando esa noche. Miré el reloj. Las 2:14 a.m. El pasillo de urgencias estaba en silencio. Las luces parpadeaban de forma intermitente como siempre, pero sentí que algo había cambiado. Una especie de peso en el aire. Le escribí de vuelta, tratando de sonar tranquila. ¿Quién eres? ¿Estás en el hospital? Pasaron unos segundos antes de que respondiera. Detrás de ti. Me giré tan rápido que casi se me cae el móvil. Nada. Solo el eco del pasillo vacío. Caminé hacia el mostrador principal, donde estaba la cámara de seguridad. Le pedí al guardia que mirara las grabaciones de los últimos minutos. Rebobinó hasta justo antes de mi mensaje. En el video se me veía parada junto a la máquina de café, mirando el teléfono. Detrás de mí, durante apenas un segundo, una figura cruzaba el pasillo. Llevaba una bata blanca. El guardia retrocedió la grabación. La figura desaparecía. Avanzó de nuevo. Reaparecía, pero más cerca. Debe de ser un reflejo, dijo, pero noté el temblor en su voz. Regresé a mi puesto en urgencias. Intenté concentrarme en los historiales, pero cada tanto miraba la pantalla del móvil. En el mapa de Snapchat, el punto azul de Jorge Snap 92 seguía sobre el mío, sin moverse. A las 3:01 recibí un snap. Era una foto borrosa, tomada desde uno de los pasillos del hospital. En la imagen se veía mi escritorio, con el monitor encendido y mi taza de café medio vacía.
Escribí de inmediato. ¿Dónde estás? Si es una broma, para allá. La respuesta llegó en segundos. Ven a quirófano 2. Sentí un escalofrío. Esa sala estaba cerrada desde hacía semanas por obras. Pero algo en mí, una mezcla de miedo y curiosidad, me hizo caminar hacia allí. Las luces de emergencia parpadeaban. El suelo reflejaba el brillo rojizo del cartel de no pasar. Empujé la puerta. Adentro estaba oscuro. El olor a desinfectante era más fuerte de lo normal. Encendí la linterna del móvil. En el centro de la sala había una camilla cubierta con una sábana blanca. Pensé que sería material almacenado, pero cuando me acerqué, noté una forma humana debajo. El corazón me dio un vuelco. Tiré de la sábana. Vacía. Solo un teléfono móvil. La pantalla encendida, mostrando un chat de Snapchat. La conversación era la mía. Retrocedí un paso, el estómago encogido. En ese instante mi móvil vibró. Otro mensaje de Jorge Snaps. Gracias por encontrarlo. La pantalla del teléfono sobre la camilla se apagó. Al mismo tiempo el mío mostró una nueva notificación. Se ha compartido tu ubicación en tiempo real con Jorge. Traté de desactivarlo, pero la opción estaba bloqueada. Y justo cuando lo intentaba apareció un nuevo mensaje. No te muevas. El sonido de una puerta metálica cerrándose retumbó detrás de mí. Me giré. El cartel luminoso de salida se apagó y el pasillo quedó a oscuras. Entonces lo escuché. Pasos, lentos, acercándose desde el otro extremo del quirófano, y el teléfono vibró una última vez. Ya te veo. No sé cuánto tiempo estuve paralizada, con la linterna del móvil temblando en mi mano, apuntando hacia la oscuridad del quirófano. Los pasos se detuvieron a pocos metros de mí. Pude oír cómo algo respiraba despacio, pesado, detrás de una de las columnas. «¿Jorge?», susurré con la voz rota. No hubo respuesta, solo el leve zumbido de las luces de emergencia. Avancé un paso, luego otro, hasta que el haz de la linterna iluminó algo en el suelo. Huellas, húmedas, descalzas. Iban en dirección contraria a la puerta. Retrocedí, apagué la linterna y me pegué a la pared. Mi teléfono vibró otra vez. Un nuevo snap. Era un video corto, grabado desde dentro del quirófano, en el que se veía la cámara moviéndose lentamente hacia mí, enfocando mi rostro mientras trataba de no hacer ruido. El video terminaba justo cuando levantaba la vista. Solté un grito, el móvil se me cayó, y la luz rebotó en los instrumentos quirúrgicos metálicos, lanzando destellos que parecían moverse por sí solos. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. Golpeé con todas mis fuerzas llamando al guardia, a cualquiera, pero nadie respondía. De repente todas las luces se encendieron a la vez. El quirófano quedó iluminado con un blanco cegador. Y allí estaba, frente a la camilla, con la bata manchada y la cabeza ligeramente inclinada, un hombre. No se movía. «¿Jorge?», volví a decir con la voz apenas audible. Levantó la cabeza. Su rostro estaba completamente pálido, los ojos hundidos. No hablaba. Solo sacó un teléfono de su bolsillo y me apuntó con la cámara. Escuché el clic del obturador. El móvil en mi mano vibró de nuevo. Un nuevo snap. Una foto mía tomada justo en ese instante desde donde él estaba. «¿Qué quieres?», le grité. No respondió. Dio un paso hacia mí, después otro. Retrocedí hasta chocar con la pared. Intenté lanzar el teléfono, pero mis dedos no reaccionaban. En la pantalla apareció un mensaje suyo. «Deja que te ayude». El sistema de ventilación empezó a zumbar, lanzando aire frío. Las luces parpadearon. En un instante, él desapareció. Corrí a la camilla. No quedaba ni su sombra. Solo su teléfono, el mismo que había encontrado antes, vibrando sin parar. Lo tomé. En la pantalla, un chat abierto con alguien llamado Laura NF91. El último mensaje enviado decía: «Qué raro verte sola en urgencias». Ese era mi primer mensaje. El teléfono cayó de mis manos. Era imposible. Me temblaba todo el cuerpo. Salí corriendo al pasillo, gritando el nombre del guardia. Pero al llegar a recepción, el monitor de cámaras estaba encendido y mostraba una transmisión en directo. En la imagen, yo saliendo del quirófano con los ojos desorbitados, sosteniendo 2 móviles. Solo que, en el reflejo del cristal de la puerta, detrás de mí, se veía otra figura caminando a mi lado. No era Jorge, era yo.
En ese momento mi móvil vibró una última vez. Ubicación compartida finalizada. Y justo después, el punto azul en el mapa desapareció. Desde entonces, cada madrugada a las 2:14, recibo una solicitud de amistad nueva en Snapchat. Siempre el mismo nombre, Jorge Snap 92, y el texto que la acompaña dice: «Qué raro verte sola en urgencias». Durante días intenté convencerme de que todo había sido una alucinación por el cansancio, una mezcla de insomnio y turnos eternos. Pero el miedo no se fue. Empezaron los fallos en mi teléfono, notificaciones que aparecían y desaparecían, mensajes enviados a horas en que yo estaba dormida, capturas automáticas que yo no había hecho. Y siempre, en el mapa de Snapchat, un punto azul que se superponía al mío por unos segundos. Antes de desaparecer, decidí hablar con informática del hospital. Revisaron los registros de la red Wi-Fi interna y me dijeron algo que me dejó helada. Tu cuenta de Snapchat sigue activa dentro del hospital. Incluso cuando tú no estás conectada, les pedí que rastrearan la IP. Resultó que el dispositivo que enviaba la señal estaba en el ala vieja, el edificio clausurado por reformas. No lo pensé 2 veces. Esa misma noche, después de mi turno, crucé hasta allí. Las luces de emergencia apenas funcionaban, y el pasillo olía a moho y desinfectante antiguo. Al llegar a la antigua recepción, la pantalla de mi móvil se iluminó sola. Un mensaje nuevo. «Bienvenida de nuevo, Laura». Tragué saliva. «¿Jorge?», escribí. «¿Dónde estás?». La respuesta llegó en forma de video. La cámara mostraba la puerta por la que acababa de entrar. La misma. Y al fondo se veía mi silueta, sosteniendo el teléfono y escribiendo ese mensaje. El video terminaba con una voz masculina, suave, apenas un susurro. Ya no hay diferencia. El sonido me hizo girar. El pasillo estaba vacío, pero la pantalla del móvil vibraba cada pocos segundos, enviando fotos sin que yo tocara nada. Cada imagen era más cercana, enfocando mi cara desde ángulos imposibles, como si alguien invisible estuviera rodeándome. Corrí hacia la salida. Las luces parpadeaban sin cesar. Cuando por fin llegué a la puerta principal del ala vieja, el cerrojo estaba cerrado desde fuera. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando hasta que escuché pasos detrás. No quise mirar, pero la curiosidad me venció. En el reflejo del cristal de la puerta se veía una figura detrás de mí, con la bata manchada y el rostro cubierto por una máscara quirúrgica. En la mano, sostenía un móvil encendido que mostraba mi ubicación exacta en tiempo real. La pantalla de mi propio teléfono se iluminó con un nuevo mensaje. Ubicación compartida terminada. Sentí un frío brutal en el cuello, como una exhalación. Luego, nada. Desperté en una camilla de urgencias rodeada de mis compañeros. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el pasillo del ala vieja. Nadie vio a nadie más allí. En el informe médico pusieron crisis de ansiedad severa. Intenté mostrarles las fotos del teléfono, pero ya no estaban. Ni los mensajes ni el contacto Jorge Snap. Nada. Esa noche, al volver a casa, abrí Snapchat solo por instinto. El mapa se cargó lentamente, y mi punto azul apareció justo donde debía estar. Mi piso. Solo que no estaba sola. Había otro punto encima del mío, y debajo, un texto nuevo que parpadeaba cada vez que lo miraba. Qué raro verte sola en casa. Me llamo Rubén y trabajo como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en Barcelona. No pasa mucho por las noches, salvo algún ascensor atascado o alarmas falsas. Una madrugada, mientras hacía la ronda, recibí una notificación en Snapchat. Era raro. Solo uso la app para hablar con mi novia, y ella estaba durmiendo. El mensaje provenía de un usuario llamado Piso 8 Anon. El texto decía: «No subas». Miré el panel del ascensor, estaba detenido, en el piso 8. Pero lo más inquietante fue que, según el registro del sistema, el ascensor se había activado solo. El edificio estaba completamente vacío. Eran las 2:47 a.m. Y según el registro de acceso, nadie había entrado ni salido desde las 10. El ascensor seguía detenido en el piso 8, con la luz de ocupado encendida. Pensé que se había atascado, pero el mensaje de Snapchat me dio mala espina. Volví a mirar el móvil.
Otro mensaje del mismo usuario. Escucha antes de subir. Guardé el teléfono y me acerqué a la escalera. Subí despacio con la linterna del móvil encendida. Todo estaba en silencio, salvo el eco de mis pasos y el zumbido del ascensor. Al llegar al piso 7 me detuve. Desde arriba se oía un golpeteo rítmico, seco, metálico, como si alguien diera pequeños golpes contra las puertas del ascensor desde dentro. Llamé por radio a Central, pero la señal estaba cortada. En el panel del piso 7 el indicador seguía marcando 8. Me armé de valor y subí el último tramo. La puerta del pasillo del piso 8 estaba entreabierta, aunque yo mismo la había cerrado en la ronda anterior. Entré. La luz parpadeaba. El aire olía a polvo y humedad. Entonces sonó otra notificación. Un nuevo snap. Era un video grabado desde una cámara en primera persona, subiendo la misma escalera que acababa de subir yo. Las mismas paredes, los mismos pasos, la misma linterna moviéndose. El video terminaba cuando la cámara llegaba justo a la puerta del piso 8 y mostraba mi silueta entrando. Se me erizó la piel. Di un paso atrás. Otro snap. Una foto, tomada desde el interior del pasillo del piso 8, mostrando mi espalda con el texto: Te dije que no subas. Sentí el pulso en las sienes. Giré sobre mí mismo, enfocando todos los rincones con la linterna. Nada. Solo escritorios vacíos, papeles y un viejo microondas en la cocina del fondo. Pero entonces noté algo. La puerta del ascensor estaba ligeramente abierta. Me acerqué. Dentro estaba todo a oscuras. Pisé el umbral y el sensor de movimiento activó la luz. En el suelo había huellas húmedas de zapatos, pero ninguna marca de agua alrededor. Era como si alguien hubiese entrado y luego desaparecido. El panel interior del ascensor mostraba un número: 9. No existe noveno piso en ese edificio. Traté de cerrar la puerta, pero se quedó trabada. En ese instante el móvil vibró otra vez. Un nuevo video, grabado desde dentro del ascensor, con la cámara apuntando hacia el pasillo. En la imagen se me veía mirando directamente hacia el teléfono, solo que yo aún no había grabado nada. Un sonido metálico retumbó dentro del ascensor. Me lancé hacia atrás justo cuando la puerta se cerró de golpe. El panel luminoso parpadeó cambiando de número. El ascensor empezó a subir. Presioné el botón de emergencia. Nada. Miré la pantalla del móvil. Un nuevo mensaje. Ya casi estás aquí. La luz interior del ascensor parpadeó una vez más y cuando se estabilizó, el número del panel ya no era 9. Era un símbolo extraño, como una línea y un punto. Algo que no reconocí. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron lentamente. Frente a mí no había pasillo, solo un espacio completamente oscuro, húmedo, con las paredes cubiertas de marcas de manos, y en medio, iluminado por la linterna que aún llevaba encendida, un móvil encendido sobre el suelo. Mostraba mi cuenta de Snapchat y un mensaje nuevo que se escribía solo: Bienvenido al piso 8. No sé cómo logré no desmayarme. Me quedé quieto frente al móvil encendido, el haz de mi linterna temblando. La pantalla mostraba la interfaz de Snapchat, abierta en modo cámara. La imagen en vivo. Era yo parado exactamente donde estaba, pero en el reflejo de la pantalla había algo más. Una figura detrás de mí, inmóvil, tan cerca que podía sentir su respiración en el cuello. Me giré de golpe. Nada, solo oscuridad. El aire estaba denso, húmedo, y el silencio era tan profundo que hasta el zumbido del teléfono parecía atronador. Me incliné a recogerlo, pero en cuanto lo toqué, la pantalla cambió. Ahora mostraba una conversación entre Piso Chanón y alguien llamado Rup Trempos Vigilante, mi propio usuario. El último mensaje recibido era: Sube. El corazón me golpeó el pecho. No recordaba haber enviado nada, ni siquiera haber agregado ese contacto. Me di la vuelta dispuesto a salir, pero el ascensor ya no estaba. El hueco de las puertas daba a una pared de cemento húmedo. No había salida. Empecé a caminar hacia el fondo, guiado por el tenue resplandor del móvil. El suelo estaba cubierto de polvo y trozos de yeso. A medida que avanzaba, notaba un murmullo. Voces, muy bajitas, casi rezando, aunque no podía distinguir las palabras. El sonido parecía venir de las paredes. Entonces la linterna iluminó algo. Una puerta metálica, vieja, con un letrero oxidado: mantenimiento,
Acceso restringido. La empujé. Estaba abierta. Detrás había una sala pequeña con una única lámpara encendida. En el centro una mesa con varios objetos personales. Llaves, tarjetas de empleados y 6 teléfonos móviles. Todos con la pantalla encendida. Todos mostrando el mismo chat. Piso Chanón, bienvenido. El mío vibró. Un nuevo mensaje apareció, sincronizado en todos los teléfonos a la vez. Turno nuevo. Entonces las pantallas cambiaron a modo cámara. Se encendieron solas apuntando hacia mí. Una a una comenzaron a grabar. El sonido del obturador multiplicado me hizo retroceder, tropezando con la pared. Corrí. Busqué la salida a tientas, hasta encontrar una puerta que daba a un pasillo estrecho. Subí por unas escaleras oxidadas y llegué a una compuerta. La abrí con fuerza, cegado por una luz blanca. Era el vestíbulo del edificio. Eran las 4:03 a.m. Me lancé al puesto de seguridad. El guardia de reemplazo, un chico joven que acababa de llegar, me miró sorprendido. ¿De dónde sales tú?, preguntó. Pensé que ya te habías ido. No le respondí. Solo me dejé caer en la silla y abrí Snapchat. El chat con Piso Chanón había desaparecido. Pero el mapa mostraba algo que me heló la sangre. Mi punto azul seguía en movimiento. En el piso 8 apreté el teléfono contra el pecho, respirando con dificultad. En ese momento el ascensor se activó solo. El panel digital cambió de planta baja a 8, y entonces el móvil vibró una última vez. Un nuevo mensaje. Te olvidaste de cerrar la puerta. El ascensor empezó a subir solo. Las luces del panel cambiaban de número lentamente, como si cada piso durara una eternidad. 2, 3, 4, hasta llegar al 8. El zumbido metálico del motor resonaba por todo el edificio, y el sonido del viento colándose por el hueco del ascensor parecía un gemido. Me levanté de golpe, sin saber si huir o enfrentar lo que fuera que había ahí arriba. El nuevo guardia, confundido, me miró. ¿Qué pasa?, preguntó. No lo sé, pero si el ascensor se abre, no te acerques. El panel del control interno marcó puerta abierta. Miramos el monitor de cámaras del piso 8, pero la pantalla mostraba solo estática, rayas blancas que se movían como si la señal se estuviera desintegrando. Por un instante, entre los ruidos, se distinguió una figura de pie en medio del pasillo, inmóvil. Y entonces, otra notificación. Snapchat. Un video, enviado desde Piso Chanón. En él, la cámara mostraba el puesto de seguridad donde estábamos, grabando desde una esquina alta, como si alguien nos observara desde el techo. En la imagen se me veía a mí mirando el monitor exactamente en ese momento. El guardia me preguntó si era alguna broma. No le contesté, porque el video seguía reproduciéndose, y al fondo detrás de nosotros se veía la puerta de la garita abrirse lentamente. Giramos los dos al mismo tiempo. Nada, solo el pasillo vacío. De repente, los ascensores comenzaron a moverse a la vez, subiendo y bajando, los números bailando sin sentido. El sistema eléctrico chispeó, las luces del vestíbulo parpadearon, y luego silencio. El móvil vibró otra vez. Otro video. Esta vez, la cámara bajaba por el ascensor desde el piso 8 hasta la planta baja. Al llegar se abrían las puertas, y se veía a alguien idéntico a mí saliendo con el teléfono en la mano. El guardia dio un paso atrás. Eso es imposible, murmuró. Antes de que pudiera reaccionar, el verdadero ascensor llegó. Se abrieron las puertas con un sonido sordo. Estaban vacías. Pero en el suelo, perfectamente centrado, había un móvil igual al mío, encendido mostrando una transmisión en directo. Historia de Piso Chanón. Aparecía mi rostro, pero no era una grabación. Moví la mano y el reflejo no me imitó. En la pantalla el otro yo sonrió, levantó el dedo y escribió con el filtro blanco, «Baja». Las puertas se cerraron solas. El guardia salió corriendo del edificio. Yo me quedé quieto sin poder moverme, viendo cómo las luces del panel parpadeaban. El ascensor bajó. 765, hasta que la pantalla del monitor de seguridad mostró algo que nunca olvidaré. Una nueva planta registrada. Y luego otra, Tornitar. Hoy no existe subsuelo en ese edificio. A la mañana siguiente, los técnicos encontraron el ascensor detenido entre pisos, sin pasajeros. En el suelo,
Solo un móvil encendido mostrando una historia en Snapchat que nadie podía reproducir, pero que seguía sumando visualizaciones. Los compañeros dicen que por las noches, a eso de las 3, el ascensor del piso 8 baja solo, y si alguien está cerca, su teléfono vibra con un mensaje nuevo. Bienvenido al turno. Vivo solo en un edificio antiguo del centro de Madrid. Soy fotógrafo y paso muchas noches editando, así que no suelo dormir antes de las 3. Una noche, mientras revisaba unos retratos, me llegó una notificación en Snapchat. Era un mensaje de alguien llamado Vecino 4B. Pensé que era alguien del edificio. El mensaje decía: ¿podrías bajar el volumen? Estoy intentando dormir. Me reí. No tenía música, ni tele, ni nada encendido. Respondí: perdona, pero no estoy haciendo ruido. A los pocos segundos, llegó un snap. Una foto, tomada desde el pasillo. Mostraba la puerta de mi piso y debajo, una sombra. Sentí un escalofrío. Reconocí de inmediato la alfombrilla y la marca en la pared. Era mi puerta. Me levanté y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, solo la tenue luz amarillenta del farol del techo. Envié un mensaje rápido. ¿Quién eres? ¿De qué piso dices que eres? Tardó unos segundos en responder. Del 4B, justo enfrente tuyo. Eso no tenía sentido. El 4B llevaba vacío meses. El portero me lo había dicho cuando alquilé el piso. Fui hasta la puerta de enfrente. Cerrada. Ningún sonido. Pero al acercar la oreja, juraría que escuché un murmullo bajo, como si alguien hablara por teléfono dentro. Volví a mi casa con el corazón acelerado. En cuanto cerré la puerta, sonó otra notificación. Un nuevo snap, esta vez un video. La cámara se movía lentamente por el pasillo del edificio. Primero enfocaba mi puerta, y luego se detenía en la cerradura, como si alguien grabara mientras se inclinaba sobre ella. «Deja de grabar o llamo a la policía», escribí. No hubo respuesta. Solo otro mensaje. «No soy yo quien graba». Me quedé helado. Volví a mirar por la mirilla. Nada. Pero en ese momento, el ascensor se activó. Pude oír el zumbido del motor, los cables tensándose, las puertas abriéndose en el piso inferior, y después pasos, lentos, pesados, subiendo por la escalera. Apagué todas las luces y esperé en silencio. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. El silencio se volvió insoportable. Entonces, el teléfono vibró de nuevo, un snap nuevo, una foto. Era mi puerta, pero no desde el pasillo. Desde dentro. Solté el móvil. Sentí el cuerpo helarse. Revisé cada rincón del piso, incluso debajo de la cama. Nada. Todo cerrado. Pero cuando regresé al salón, el móvil seguía vibrando, más mensajes uno tras otro. Los abrí con las manos temblorosas. Cada snap mostraba partes de mi casa: la cocina, el sofá, el baño. Todos en penumbra. Todos tomados desde ángulos extraños, como si alguien se moviera por dentro mientras yo estaba buscando. En el último, la cámara mostraba el pasillo interior. Mi sombra al fondo caminando hacia el dormitorio. El texto decía: «Ya estoy aquí». Entonces escuché un clic detrás de mí. El pestillo de la puerta principal. Corrí hacia ella, pero el pomo no se movía. Estaba cerrado desde fuera. Golpeé con fuerza, gritando. Nadie contestó. De repente, el ascensor volvió a sonar, esta vez bajando. El móvil vibró con otro mensaje, un video en directo. Mostraba la cámara del ascensor desde dentro. Alguien de espaldas, bajando. Llevaba la misma chaqueta que yo. Y justo antes de que las puertas se cerraran, la figura giró hacia la cámara. Tenía mi cara. El video terminó con una frase escrita en texto blanco. Ya bajé el volumen. No dormí esa noche. Dejé las luces encendidas y me quedé sentado frente a la puerta, con el móvil en la mano esperando cualquier sonido. Revisé los mensajes, pero el usuario Vecino 4B había desaparecido de mi lista.
No quedaban rastros, ni conversaciones, ni videos. Era como si nunca hubiese existido. A las 6:12 de la mañana, justo cuando el sol empezaba a filtrarse por la ventana, me llegó una nueva notificación. Era un snap enviado desde un usuario sin nombre, solo un punto negro. Lo abrí y casi dejó caer el teléfono. El video mostraba mi propia cara, dormida en el sofá. Pero yo no había dormido. El video terminaba con un sonido de fondo, una respiración lenta, profunda. Era mía. Lo supe porque se oía mi silbido nasal característico, ese que mi novia siempre me decía que hacía cuando estaba muy cansado. Revisé la galería. El video no estaba guardado. Apreté el móvil contra el pecho y traté de convencerme de que era una broma, un hackeo, cualquier cosa. Pero cuando fui a la puerta, el pomo estaba cubierto de huellas húmedas, como si alguien lo hubiera tocado hace segundos. Esa tarde fui a hablar con el portero. Me dijo que el 4B seguía vacío, que nadie había alquilado ese piso desde hacía más de un año. Sin embargo, cuando insistí en que alguien vivía allí, me acompañó a comprobarlo. Subimos juntos, y al llegar al cuarto piso, noté algo diferente. La puerta del 4B estaba entreabierta. El portero frunció el ceño. «No puede ser», murmuró. «Ayer mismo la sellamos». Empujó la puerta con cuidado. Dentro olía a polvo y humedad, pero lo más raro era que no estaba vacío del todo. En el suelo había una silla y una pequeña mesa con una vela derretida. Y encima de la mesa, un móvil encendido. Era el mío. Me quedé sin aire. Revisé el bolsillo. Ahí estaba mi teléfono. Miré el de la mesa. Misma funda, mismas grietas, mismo fondo de pantalla. En la pantalla abierta, el chat de Snapchat con Vecino 4B. El último mensaje decía: «No mires por la mirilla». Antes de poder reaccionar, escuchamos un ruido en el pasillo. Algo se arrastraba lentamente rozando las paredes. El portero dio un paso atrás, pero yo no podía moverme. Fui hasta la puerta y sin pensarlo, miré por la mirilla. Del otro lado, un ojo me observaba, pegado al cristal. Un ojo idéntico al mío. Salté hacia atrás, gritando. La puerta se cerró de golpe con un portazo. Cuando la volvimos a abrir, el pasillo estaba vacío. Solo el eco lejano del ascensor subiendo. Bajamos corriendo. No había nadie, ni en el 4B, ni en los pisos de arriba, ni en el portal. El portero intentó reírse, pero su voz temblaba. ¿Habrá sido una coincidencia? ¿Un reflejo? ¿Un espejo o algo?, dijo, aunque evitaba mirarme. Esa noche empaqué mis cosas. No iba a quedarme allí, pero antes de irme, recibí una última notificación. Era una historia en Snapchat, subida desde mi propia cuenta. Mostraba el pasillo del edificio, vacío. El texto superpuesto decía: «Nuevo inquilino en el 4B». Y al final del video, se veía mi puerta, entreabierta. Esa fue la última noche que pasé en ese piso. O eso creí. Al amanecer, cargué mis cosas en el coche y dejé las llaves con el portero. Me prometí no volver jamás. Durante días, traté de olvidarlo. Pero Snapchat no me dejó. A los 3 días recibí una nueva notificación. Una historia subida desde mi cuenta. La abrí con las manos temblorosas. Era un video grabado desde el pasillo del edificio. Se veía la puerta del 4B, completamente abierta. La cámara entraba, lentamente al interior, enfocando el salón vacío, y luego la puerta del 4A, mi antiguo piso. La puerta se abría despacio y una voz idéntica a la mía susurraba: «Ya volví». Intenté eliminar mi cuenta, pero cada vez que la borraba, se reactivaba sola. Los mensajes aparecían de madrugada, siempre desde el mismo nombre: Vecino 4B. Un día decidí bloquearlo, pero antes de hacerlo me llegó un último texto: «Si no quieres que suba, baja tú». No contesté. Pero esa noche, a las 3:27 a.m., me despertó un sonido familiar. El timbre de mi teléfono vibrando sobre la mesa de noche. Una nueva historia publicada. El video era en directo.
Mostraba el interior de mi nuevo piso, a cientos de kilómetros de aquel edificio. Mi cama, mi ventana, mi mesita de noche, y yo, durmiendo. En la esquina inferior podía leerse: Historia de vecino 4B, visto por uno. Salí de la cama de un salto. Miré por la ventana, por el pasillo, bajo la cama. Nada, todo cerrado. Pero cuando volví al móvil, el video seguía reproduciéndose. Solo que ahora, la cámara se movía. Se acercaba a mi rostro dormido, con pasos lentos y el sonido de una respiración. El video se detuvo justo cuando mis ojos se abrían en la grabación. Y en la pantalla, el texto cambió a tiempo real. Despierto. La aplicación se cerró sola. La pantalla se volvió negra y mi reflejo apareció sobre el vidrio del teléfono. Pero no estaba solo. Detrás de mí, otra cara. La mía. Sonriendo. El móvil vibró una última vez y una notificación emergió en la parte superior. Nuevo mensaje de vecino 4A. Desde entonces, cada vez que abro Snapchat, me aparece una historia destacada, con el mismo nombre, El Piso 4. Cuando la reproduzco siempre muestra la misma imagen, una puerta. A veces es la de mi casa actual, otras veces la del 4B, y a veces las dos al mismo tiempo. Trabajo en soporte técnico para Snapchat España. Mi labor es revisar reportes de cuentas sospechosas o con contenido inapropiado, nada fuera de lo común, hasta que una noche, revisando los logs del servidor, encontré un grupo privado con el nombre Solo para ellos. Lo extraño es que no tenía miembros activos, pero sí actividad constante. Mensajes enviados cada madrugada a las 3:11, todos desde cuentas inexistentes. Intenté abrir el historial de conversación y se descargó un solo archivo de texto. El contenido era simple, repetido una y otra vez. ¿Quién nos ve hoy? Al principio pensé que era un bug, algo relacionado con bots o un error del servidor. Pero lo que me inquietó fue que el archivo se regeneraba cada vez que lo borraba. A los pocos minutos volvía a aparecer. Y siempre, a la misma hora, 3:11 am. Esa noche decidí rastrear la IP de origen. Para mi sorpresa, el registro provenía del edificio de nuestra propia oficina en Madrid. El problema era que yo era el único empleado de turno nocturno. Verifiqué las cámaras de seguridad desde la app interna y noté algo extraño. En la vista del pasillo principal, una sombra pasaba frente a la cámara, siempre a la misma hora, 3:11. El sistema la etiquetaba como usuario desconocido. Pensé que sería un fallo en el software de detección, hasta que recibí un correo interno automático. El asunto decía: se te ha añadido al grupo, solo para ellos. Abrí Snapchat desde el modo de desarrollador y efectivamente, allí estaba. Un grupo con 5 miembros. Ninguno tenía nombre visible, solo símbolos. UR. Y yo. El chat estaba activo. Un mensaje nuevo apareció. Ya casi son las 3. Me quedé observando, esperando una respuesta. ¿Quiénes sois? Escribí. El cursor titiló unos segundos. Luego apareció la contestación. Tú. Tragué saliva. Intenté salir del grupo, pero el sistema no me lo permitió. Error 404. No puedes abandonar este grupo. De pronto, uno de los usuarios, el símbolo, envió un snap. Era una foto tomada dentro de una oficina. La mía. Reconocí el escritorio, el monitor y la taza con el logo de la empresa. El ángulo era imposible. La cámara estaba justo detrás de mí. Me giré tan rápido que la silla casi cayó. No había nadie. Solo la luz azul del monitor y el sonido constante de los ventiladores del servidor. Intenté apagar la aplicación, pero el cursor del ratón comenzó a moverse solo. Abrió una nueva ventana. En la pantalla apareció una transmisión en directo. Era yo, sentado frente al ordenador mirando el monitor. ¿Quién está controlando esto?, murmuré sin esperar respuesta. Pero el chat del grupo se activó de nuevo. ¿Nos ves? ¿Nos oyes? No. Ya casi llega. ¿Qué llega?, pregunté. Silencio. Luego un último mensaje de: apaga la cámara. Miré el portátil. La pequeña luz verde de la webcam estaba encendida.
La cubrí con el dedo, pero seguía sintiendo la mirada. A los pocos segundos otro snap apareció. Un video, grabado con la cámara de mi propio portátil. Mostraba mi rostro confundido, la mano cubriendo el lente, y una figura borrosa detrás pasando justo detrás de mí, reflejada en el monitor. Salté de la silla, miré a mi alrededor. Nadie. Cerré sesión, desconecté el Wi-Fi, apagué el equipo y me quedé en silencio. El único sonido era el del reloj marcando las 3:10. Un minuto después, el ordenador se encendió solo. En la pantalla, el chat del grupo volvió a abrirse. Un mensaje nuevo, esta vez en mayúsculas: ahora sí nos ves. Y justo debajo, una imagen fija. Mi cara, completamente blanca, los ojos negros, mirando directo a la cámara. No recuerdo haberme levantado de la silla. Solo recuerdo el sonido del ordenador, el zumbido agudo del monitor y el reflejo de esa cara que no era mía observándome desde la pantalla. Apagué todo de un golpe. Tiré del cable, desconecté el router, incluso quité la batería del portátil. El silencio fue tan profundo que oía mi respiración entrecortada. Decidí salir de la oficina, pero cuando abrí la puerta del pasillo, el sensor de movimiento no encendió las luces. El pasillo entero estaba oscuro. Avancé con la linterna del móvil, intentando no mirar los cristales de los despachos porque en cada reflejo me parecía ver algo moviéndose detrás. A mitad del pasillo, el teléfono vibró. Una notificación de Snapchat. Aún sin conexión, abrí el mensaje con el pulgar temblando. Era un snap de video. Se veía el mismo pasillo que yo estaba recorriendo, solo que grabado desde el otro extremo. La cámara avanzaba lentamente hacia mí, con pasos perfectamente sincronizados a los míos. Paré en seco. La grabación también se detuvo. Apagué la linterna, contuve la respiración y esperé. Durante unos segundos no pasó nada. Luego un sonido. Pasos, ahora reales, acercándose desde el fondo del pasillo. Corrí. Crucé la puerta de emergencia y bajé por las escaleras. Cuando llegué al vestíbulo, el ascensor se encendió solo. El número del piso descendía: 8, 7, 6. Me escondí detrás del mostrador sin atreverme a moverme. El ascensor se detuvo, puertas abiertas, el eco del metal. Mi móvil vibró una vez más, una foto. Mostraba el vestíbulo tomado desde arriba, como desde la cámara de seguridad. En la esquina inferior se me veía a mí, agachado detrás del mostrador, y justo detrás una figura oscura inclinada sobre mí. Levanté la vista y la cámara del vestíbulo estaba apagada. No había nadie, pero el ascensor seguía abierto, emitiendo un pitido constante. Me acerqué, despacio. Dentro no había nadie, solo una carpeta con el logo de Snapchat. La recogí. Dentro había hojas llenas de código impreso y al final una nota escrita a mano. El grupo no se borra, solo cambia de administrador. El ascensor empezó a cerrarse. Tiré la carpeta al suelo y retrocedí. Pero antes de que las puertas se juntaran del todo, un brazo salió de la oscuridad y golpeó el marco. Pálido, humano. Una mano con las uñas negras y un teléfono en ella. El ascensor se cerró por completo. En mi móvil un nuevo mensaje. Tu turno. Revisé el chat. Ahora, en la lista de miembros el símbolo de círculo negro junto a mi nombre estaba iluminado. De repente, la aplicación empezó a abrir y cerrar sola. Los otros usuarios enviaban mensajes al unísono. Míranos. Escúchanos. Comparte. El sistema de altavoces de la oficina se encendió. Mi propia voz salió de ellos repitiendo esas mismas palabras. Intenté salir corriendo, pero la puerta principal no se abría. En el vidrio mi reflejo se distorsionó. La figura que me devolvía la mirada no era yo, sino esa cara blanca y sin ojos del video anterior, que sonreía lentamente mientras movía los labios. No dijo nada, solo levantó el móvil y me tomó una foto. Mi teléfono vibró al instante. Un nuevo snap, una foto mía mirando a la cámara con el texto "Administrador conectado". A partir de esa noche todo cambió. Cada intento de cerrar sesión o eliminar mi cuenta de Snapchat fallaba con el mismo error. El administrador no puede abandonar el grupo. Pensé que si reinstalaba el sistema o formateaba el portátil, todo volvería a la normalidad, pero el grupo solo para ellos siempre reaparecía, a veces vacío,
a veces con mensajes nuevos como si alguien, o algo, siguiera hablando desde el otro lado. Durante los días siguientes, los fallos se extendieron a mis otros dispositivos. El móvil vibraba a las 3:11 cada madrugada, sin importar si estaba apagado. Una noche, harto, decidí conectarlo y ver la conversación completa. Había decenas de mensajes, todos enviados mientras yo dormía. Frases incoherentes, repetidas. Nos ves, nos escuchas, no cierres los ojos. Lo peor fue cuando noté que no todos los mensajes provenían de los símbolos. Algunos llevaban mi propio nombre de usuario. Había estado escribiendo sin saberlo. Intenté documentarlo todo para reportarlo oficialmente, pero cuando subí los registros al servidor interno, el sistema los rechazó. Decía, archivo bloqueado por el administrador. Y ese administrador era yo. La siguiente madrugada recibí un snap distinto, un video de apenas 5 segundos. Se veía mi oficina completamente vacía, iluminada solo por el monitor encendido. En la pantalla una transmisión en directo. Yo sentado en la silla mirando al ordenador. Solo que yo estaba en casa. Sentí un mareo. Revisé las cámaras de seguridad del edificio. El sistema se reinició solo, y en el registro de acceso mi tarjeta había sido usada a las 2:58 am. Yo no había salido. A las 3:11, otra notificación. Un mensaje del grupo. Bienvenido al turno nocturno, seguido de un enlace. Live stream, solo para ellos. Lo abrí, temblando. Era una transmisión en directo desde mi oficina. La cámara se movía lentamente hacia el escritorio. La silla estaba vacía, pero el micrófono captaba una respiración y después una voz. La mía. ¿Quién nos ve hoy? El chat en vivo se llenó de respuestas automáticas, cientos, miles, con nombres de cuentas inexistentes. Te vemos. Te escuchamos. Ya eres uno de ellos. El stream se cortó. La pantalla del ordenador se apagó y el móvil vibró una última vez. Un nuevo mensaje. Administrador transferido correctamente. Desde entonces no he vuelto a entrar a Snapchat. Pero cada noche, justo a las 3:11, mi móvil se enciende solo. La cámara frontal se activa y durante 5 segundos graba mi rostro dormido. Después, se sube automáticamente a un grupo privado que no puedo borrar. El título del grupo ha cambiado. Ahora se llama Solo para ti. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.